Hace 58 años, el mundo de la música mexicana perdió a una de sus voces más emblemáticas y misteriosas, Javier Solís. Su muerte, envuelta en sombras, rumores y teorías que jamás fueron aclaradas del todo, sigue siendo un enigma que provoca debate y polémica hasta el día de hoy. ¿Fue realmente un accidente provocado por problemas de salud, o hubo fuerzas ocultas y conflictos poderosos detrás de su trágico final? En este video revelaremos la verdadera historia en su aniversario luctuoso, explorando las versiones más controversiales, incluyendo su supuesta relación con la actriz Irma Serrano y el enfrentamiento con el presidente Gustavo Díaz Ordaz que algunos aseguran fue clave en su destino fatal. Prepárate para descubrir detalles que pocos se atreven a contar y que podrían cambiar tu percepción sobre el ícono del bolero ranchero. Antes de continuar, te invito a que te suscribas y actives la campanita porque aquí encontrarás contenido exclusivo y apasionante que no querrás perderte. Además, la suscripción es fundamental para que este canal siga creciendo y lleguemos a más amantes de las leyendas y la música. Si te gusta el video, por favor deja un me gusta, eso ayuda muchísimo a que más personas descubran esta historia. Y si puedes apoyar aún más, considera enviar un super thanks para que podamos seguir produciendo videos de calidad. Si no es posible, no hay problema, simplemente comenta abajo qué te sorprendió más o qué teoría crees que es la verdad. No te vayas antes de terminar de ver el video porque la última revelación te dejará impactado y cambiará todo lo que creías saber sobre Javier Solís. Acompáñanos en este viaje al corazón de una leyenda que todavía vive en cada nota y en cada suspiro de su música eterna. Javier Solís es sin duda uno de los íconos más grandes e inolvidables de la música mexicana, cuya voz y estilo marcaron una época dorada en la historia del bolero ranchero y que aún hoy resuena con fuerza en el corazón de México y más allá de sus fronteras. Su nombre evoca inmediatamente esa mezcla única de pasión, melancolía y autenticidad que solo pocos artistas han logrado transmitir con tanta intensidad. Lo que convierte a Javier Solís en un verdadero ícono no es solamente su talento vocal, sino la manera en que supo conectar con el alma popular, entregando cada canción como si fuera una confesión íntima, una historia que tocaba las fibras más profundas de sus oyentes. A lo largo de su carrera, aunque breve, consiguió transformar el bolero ranchero en un género que no solo se escuchaba sino que se sentía profundamente, haciendo que cada palabra y cada nota fueran parte de la vida cotidiana de la gente. La voz de Javier era una voz con textura, cálida y envolvente, capaz de transmitir alegría y tristeza al mismo tiempo, esa dualidad que solo los grandes saben manejar. Su canto no era una mera interpretación técnica sino una expresión viva del sentimiento humano, una forma de hablar sin palabras que hacía que sus canciones permanecieran grabadas en la memoria de quienes las escuchaban. Su música fue capaz de atravesar generaciones porque tocaba temas universales como el amor, la pérdida, la esperanza y el desamor, todos ellos con una sensibilidad que solo alguien que ha vivido intensamente puede expresar. Más allá de su voz, Javier Solís se convirtió en un símbolo de identidad cultural mexicana, representando no solo a un género musical sino también a un pueblo que se reconocía en sus letras y melodías. Su imagen de hombre humilde pero apasionado fue parte esencial de su encanto, pues demostraba que no hacía falta ostentar grandes lujos para llegar al corazón del público. Esa humildad junto con su gran talento crearon una conexión genuina y duradera con su audiencia, haciendo que su legado fuera más que música, fuera una parte viva del alma mexicana. La importancia de Javier Solís en la música mexicana también se refleja en su capacidad para abrir caminos y romper esquemas. En una época en la que muchos cantantes seguían fórmulas establecidas, él logró imprimir su sello personal, aportando frescura y autenticidad a cada interpretación. Su versatilidad le permitió interpretar desde baladas hasta rancheras con una maestría que pocos lograron igualar, haciendo que su repertorio fuera amplio y muy apreciado por distintos públicos. Además, su influencia se extiende más allá de México, ya que su música ha llegado a países de habla hispana y más allá, consolidándose como un referente imprescindible en la música latina. Artistas contemporáneos y posteriores han reconocido su impacto y se han inspirado en su estilo, perpetuando así la vigencia de su obra. Otro aspecto que fortalece su estatus como ícono es la forma en que su legado ha sido cuidado y honrado por sus seguidores a lo largo de los años. Sus canciones siguen sonando en radios, en eventos, y sobre todo en las voces de quienes lo recuerdan con cariño y admiración. La vigencia de su música es testimonio del poder que tiene el arte cuando nace del corazón y se convierte en un lenguaje común para muchas personas. Javier Solís no solo dejó una discografía impresionante sino que creó una atmósfera emocional que continúa vigente, una especie de refugio para quienes buscan en la música un consuelo o una forma de expresar sus propios sentimientos. La muerte de Javier Solís fue un acontecimiento que conmocionó profundamente no solo al mundo de la música sino a todo México,
dejando un vacío que hasta hoy se siente en la cultura popular y en los corazones de sus seguidores. Fue un desenlace trágico que sucedió cuando el cantante estaba en la cúspide de su carrera, justo cuando su fama y reconocimiento alcanzaban niveles que prometían aún mayores logros y contribuciones a la música mexicana. El 19 de abril de 1966, México despertó con la noticia de que uno de sus más grandes ídolos había partido para siempre, un golpe duro que resonó como un eco triste en todos los rincones del país. La pérdida fue sentida de manera intensa porque Javier Solís representaba mucho más que un cantante exitoso, era un símbolo de la esencia y la pasión mexicana, una figura que llevaba en su voz las alegrías y tristezas de su gente. Su muerte prematura generó una mezcla de incredulidad, dolor y desconcierto entre sus fans y la sociedad en general. Nadie podía entender cómo un hombre tan joven, lleno de vida y talento, podía irse tan rápido, dejando detrás un legado tan poderoso pero incompleto. Este sentimiento fue aún más agudo porque justo en los días previos a su fallecimiento, el propio Javier había mostrado señales claras de que su salud estaba deteriorándose, aunque su pasión por la música lo llevó a continuar trabajando sin descanso, negándose a detenerse a pesar del cansancio y el malestar. La noticia se difundió rápidamente por todas las estaciones de radio y medios de comunicación, generando una ola de tristeza que se extendió desde las grandes ciudades hasta las comunidades más pequeñas. Fue un momento en el que el país entero pareció detenerse para llorar la partida de un artista que había llegado al alma de millones con su voz única y sus canciones que narraban historias de amor, desamor y esperanza. Un detalle particularmente doloroso y a la vez irónico fue que el día de su muerte se estrenó su canción Amigo Organillero, un tema que hablaba de la muerte y el olvido, y que muchos interpretaron como un presagio de lo que sucedería, aumentando la sensación de tristeza y destino inevitable. Este tema se convirtió en un himno simbólico que acompañó el recuerdo de su partida, creando un vínculo aún más profundo entre su obra y su vida. El impacto de su muerte no se limitó solo a la pérdida física del artista, sino que abrió una etapa de reflexión y homenaje en la cultura mexicana. La ausencia de Javier Solís fue sentida como si se hubiera arrancado un pedazo del alma del país, porque él encarnaba en su música las emociones y vivencias del pueblo mexicano de manera genuina y profunda. Su partida dejó un hueco enorme que la industria musical trató de llenar, pero pocas voces lograron igualar esa mezcla de sensibilidad, fuerza y autenticidad que él poseía. En las semanas y meses posteriores a su muerte, se multiplicaron los homenajes y las expresiones de cariño hacia su memoria. Radios y programas especiales recordaban su obra, sus compañeros artistas lo evocaban con respeto y admiración, y el público mantenía viva su presencia escuchando una y otra vez sus canciones. Ese periodo también estuvo marcado por un creciente misticismo alrededor de su figura, ya que muchos comenzaron a considerarlo no solo un cantante, sino una leyenda, alguien cuya música y espíritu trascendían la vida misma. Además, su muerte dio lugar a diversas especulaciones y rumores que contribuyeron a alimentar el folclore popular. La causa oficial fue una infección en los conductos biliares que derivó en complicaciones fatales. Sin embargo, el público y la prensa comenzaron a cuestionar esa versión, generando teorías sobre posibles enfrentamientos con figuras políticas o asuntos personales que habrían influido en su desenlace. Aunque nunca se confirmó nada, estas historias añadieron una capa más de misterio y leyenda que acompañan la memoria de Javier Solís hasta el día de hoy. En el ámbito emocional, la pérdida de Javier marcó el fin de una era para muchos amantes del bolero ranchero y la música tradicional mexicana, pues con él desaparecía uno de los últimos grandes representantes de un género que había definido la identidad musical de varias generaciones. Su partida dejó un eco profundo en los corazones de quienes crecieron escuchando sus canciones, y en las nuevas generaciones abrió una puerta para redescubrir su obra con admiración renovada. Por otro lado, el impacto social de su muerte también evidenció cómo la música puede ser un elemento fundamental en la construcción de la identidad cultural y en la expresión colectiva de un pueblo. La tristeza que provocó su ausencia reflejaba no solo la pérdida de un artista, sino el fin de un símbolo que unía a la gente a través de emociones compartidas. Desde sus inicios humildes, su talento vocal fue lo que llamó la atención y le abrió las puertas a un mundo que parecía reservado solo para unos pocos. Durante aproximadamente 9 años de trayectoria profesional, Javier logró grabar más de 300 canciones, una cifra que habla no solo de su productividad sino también del impacto que tuvo en la industria musical. No se trataba solamente de cantidad sino de calidad y de la conexión que lograba con su audiencia a través de cada interpretación. Su discografía abarca desde boleros románticos hasta rancheras intensas, demostrando su versatilidad y dominio sobre diversos estilos dentro de la música tradicional mexicana. Además de su impresionante producción musical, Javier Solís también incursionó en el cine, participando en cerca de 30 películas,
lo que amplió aún más su alcance y consolidó su estatus como una figura emblemática del entretenimiento en México. Su presencia en la pantalla grande fue tan cautivadora como su voz, y supo ganarse el cariño del público también a través de la actuación, demostrando que su talento iba más allá de las notas y las letras. La combinación de música y cine hizo que Javier se transformara en un verdadero ícono cultural, un artista multifacético que no solo interpretaba canciones sino que contaba historias y reflejaba las emociones de su tiempo. Durante su carrera enfrentó el desafío de ser comparado constantemente con otros grandes de género, pero supo imponer su estilo y personalidad para destacarse por mérito propio. Su voz, reconocida como la de Terciopelo, se convirtió en su sello distintivo, y esa particularidad vocal le permitió entregar cada canción con una intensidad y sensibilidad únicas que lograban llegar al corazón de sus oyentes. Fue capaz de interpretar con igual maestría canciones de amor y desamor, entregando una experiencia emocional completa y sincera. La fama de Javier no solo se limitó a México, sino que traspasó fronteras, convirtiéndolo en un referente para la música latina en general. Sus canciones se escuchaban en diferentes países de América Latina y siguen siendo populares hasta hoy, evidenciando la perdurabilidad de su arte. Durante su carrera, Javier Solís también destacó por su capacidad para conectar con el público más humilde y hacer que sus canciones se sintieran como propias, un reflejo genuino de la vida cotidiana y de las emociones universales. Esta empatía fue una de las razones por las que su música perdura y sigue siendo escuchada por personas de distintas generaciones. La combinación de su talento vocal, su carisma y la profundidad emocional de sus interpretaciones fueron la fórmula que lo llevó al éxito y que hoy en día lo mantiene como una leyenda. Aunque oficialmente la causa de su fallecimiento fue atribuida a una infección en los conductos biliares que derivó en complicaciones fatales, muchas voces dentro y fuera del círculo cercano al cantante no se conformaron con esta explicación, dando lugar a una serie de teorías que intentan explicar los detalles más oscuros y menos claros de su trágico final. Una de las versiones más sonadas y controversiales relaciona la muerte de Javier Solís con un supuesto enfrentamiento con el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, debido a una relación que el cantante mantenía con la famosa actriz Irma Serrano, conocida como la Tigresa. Según estos rumores, la presencia y actitud de Solís habrían generado un conflicto político y personal que terminó en un episodio violento, donde el cantante habría sido golpeado por orden del presidente, debilitando su salud y precipitando su muerte. Esta versión nunca fue confirmada oficialmente, pero circuló con tanta fuerza que terminó formando parte del folclore alrededor de la figura de Solís, dando a su partida un aire de conspiración y tragedia política que atrapó la imaginación del público. Más allá de esta teoría, otros rumores apuntan a que Javier habría tenido enemigos en la industria del entretenimiento o en ámbitos privados que podrían haber influido en las circunstancias que rodearon su fallecimiento. La naturaleza exacta de estas presuntas disputas o intrigas nunca salió a la luz, manteniéndose en el terreno de la especulación, pero contribuyendo a crear un ambiente de misterio que todavía hoy fascina y provoca debates entre quienes buscan entender qué pasó realmente en sus últimos días. El hecho de que su muerte fuera tan repentina y ocurriera en medio de una carrera ascendente solo alimentó la idea de que algo más había detrás de la versión oficial. La falta de detalles claros y la ausencia de una investigación pública exhaustiva permitieron que se sembraran dudas y que se formaran narrativas alternativas, algunas más plausibles que otras, pero todas contribuyendo a mantener viva la curiosidad sobre la verdad oculta. También existieron rumores vinculados a su vida personal, que en ocasiones parecían mezclarse con los motivos de su muerte, como las múltiples relaciones amorosas que tuvo y que podrían haberle generado problemas tanto a nivel familiar como social. La figura de Javier Solís, más allá de ser un ícono musical, se vio envuelta en episodios de pasión y conflicto que formaron parte de la imagen pública que el público comenzó a conocer y discutir. Este entramado de secretos y controversias añadió otra capa al misterio que rodeaba al cantante y que muchos consideraban una parte inseparable de su personalidad intensa y apasionada. En los años posteriores a su fallecimiento, el interés por estas teorías solo creció, y con ello, la leyenda de Javier Solís se hizo aún más grande, convirtiendo su figura en un símbolo no solo de la música mexicana sino también de la tragedia, el misterio y el drama que a menudo acompañan a las grandes estrellas. En círculos de fans y expertos se siguen compartiendo anécdotas, documentos y testimonios que intentan arrojar luz sobre su historia, pero el enigma permanece, haciendo que la figura de Solís sea aún más fascinante y enigmática. Esta mezcla entre realidad y mito es parte de lo que ha mantenido vigente su memoria y ha permitido que nuevas generaciones descubran su música con un interés que va más allá de lo artístico. 5. Origen humilde e descoberta. Javier Solís nació en un entorno humilde en la Ciudad de México,
donde desde pequeño enfrentó diversas dificultades que marcaron su carácter y su manera de ver la vida. La muerte de su madre adoptiva cuando él apenas tenía 9 años fue uno de los momentos más duros de su infancia, un hecho que dejó una profunda huella en su alma y que, al mismo tiempo, fortaleció su espíritu. Su padrastro, Valentín, fue quien asumió la responsabilidad de cuidarlo y brindarle el amor y apoyo que necesitaba para seguir adelante. Este ambiente familiar, aunque modesto, fue clave para moldear al joven Gabriel Siria Levario, nombre real de Javier Solís, y prepararlo para enfrentar las adversidades que la vida le presentaría. En su juventud, Javier tuvo que trabajar en diferentes oficios para ayudar a sostenerse y sobrevivir, desde mecánico hasta panadero, repostero y carnicero. Fue precisamente en la carnicería donde el destino empezó a mostrarle un camino distinto al que parecía destinado. En medio de ese ambiente sencillo, rodeado de aromas y esfuerzo, tuvo su primer contacto con la música y los mariachis que comenzaron a frecuentar el lugar. Su talento para cantar no pasó desapercibido para ellos, quienes notaron que su voz tenía algo especial, una calidad que iba más allá de lo común. Fue entonces cuando le hicieron una invitación que cambiaría su vida para siempre, formar parte del grupo musical y comenzar a interpretar canciones en distintos espacios, inicialmente en sitios humildes y poco reconocidos, pero que representaban el primer paso hacia su sueño. A pesar de que en sus comienzos Javier Solís no contaba con el respaldo de la industria musical, su perseverancia y dedicación lo llevaron a ser cada vez más reconocido. Cantaba en rincones de la capital mexicana, restaurantes nocturnos como el Azteca, donde fue descubierto por el director artístico Julito Rodríguez Reyes. Este encuentro fue decisivo porque Julito quedó impresionado por la voz melosa y potente de Javier y decidió recomendarlo a una disquera. Sin embargo, la disquera no estaba segura de apostar por él al principio, ya que lo consideraban un imitador de Pedro Infante, uno de los grandes ídolos de la música ranchera. Pero el director artístico Felipe Valdés Leal fue quien realmente vio más allá de esa percepción inicial. Él reconoció que había algo único en ese joven que no solo cantaba sino que vivía cada canción con una intensidad y emoción genuinas. Gracias a su apoyo, Javier pudo entrar al estudio de grabación y comenzar a construir la carrera que lo llevaría a la fama. Su transformación de Gabriel Siria Levario a Javier Solís no solo implicó un cambio de nombre, sino la creación de una identidad artística que sería recordada por generaciones. Este nuevo nombre representaba no solo una marca comercial, sino un símbolo de su esencia y talento. En este proceso, Javier tuvo que luchar contra la etiqueta de imitador, demostrando con cada canción y cada presentación que tenía un estilo propio y una voz incomparable que lo distinguían claramente de otros artistas. La humildad y sencillez con las que abordaba su arte conquistaron al público, que poco a poco se fue enamorando de su manera de interpretar y de la autenticidad que mostraba en escena. Su origen humilde fue una parte fundamental de su historia, pues le permitió conectarse con la gente común y corriente, con aquellos que vivían sus mismas luchas y sentimientos. Javier no solo cantaba para entretener, sino para contar historias que muchos vivían y sentían en lo profundo. Esa conexión genuina fue clave para su éxito y para que su música trascendiera el tiempo y las clases sociales. El legado de Javier Solís es una de las contribuciones más significativas a la música mexicana y latina, un impacto que trasciende generaciones y fronteras, consolidándose como una influencia duradera que sigue vigente en el presente. Su voz, su estilo y la pasión con la que interpretaba cada canción han hecho que su música sea un patrimonio cultural invaluable que continúa emocionando a quienes la escuchan, desde aquellos que vivieron su época hasta las nuevas generaciones que descubren en sus melodías un puente con las raíces más profundas de México. Javier Solís logró crear un sonido único dentro del género del bolero ranchero, fusionando con maestría la sensibilidad del bolero con la fuerza y el sentimiento de la música ranchera, logrando una mezcla que no solo cautivó al público de su tiempo sino que marcó un camino para artistas posteriores. Esta combinación hizo que sus canciones no solo fueran escuchadas, sino sentidas, porque cada interpretación estaba impregnada de una emoción tan genuina que parecía conectar directamente con el alma de quien la recibía. La influencia de Javier Solís puede verse reflejada en innumerables cantantes que vinieron después, muchos de ellos reconociendo abiertamente que sus trayectorias y estilos fueron inspirados o moldeados por la huella imborrable que dejó. Su capacidad para transmitir emociones profundas a través de su voz y su interpretación se convirtió en un estándar de excelencia y autenticidad para quienes buscaban expresar las complejidades del amor, el desamor y la vida misma mediante la música tradicional mexicana. A lo largo de las décadas, su repertorio no ha perdido vigencia ni frescura, sino que se ha mantenido como un referente indispensable para el género, mostrando que las grandes obras musicales no envejecen, sino que se enriquecen con el paso del tiempo. Esto se refleja en la cantidad de versiones,
covers y homenajes que se han realizado a sus canciones, demostrando que su obra es una fuente inagotable de inspiración. Más allá del ámbito estrictamente musical, el legado de Javier Solís también abarca su aporte a la identidad cultural mexicana. Su música es un símbolo que representa los sentimientos, la historia y las tradiciones del pueblo mexicano, un reflejo fiel de sus alegrías, penas y sueños. Por esta razón, sus canciones se han convertido en un patrimonio colectivo que se transmite de generación en generación, presente en celebraciones, reuniones familiares y en la memoria emocional de millones. La voz de Javier Solís es un hilo conductor que une a las personas con su pasado, su cultura y su sentido de pertenencia. Su influencia también puede apreciarse en la forma en que ha contribuido a la difusión internacional de la música mexicana. Gracias a su talento y carisma, logró traspasar fronteras y llevar el bolero ranchero a otros países, convirtiéndose en un embajador cultural que abrió puertas para muchos otros artistas. Su éxito internacional ayudó a posicionar la música tradicional mexicana como una expresión artística digna de admiración y estudio en distintos escenarios alrededor del mundo. Esto ha permitido que la cultura mexicana sea valorada y reconocida globalmente, y que artistas contemporáneos sigan tomando a Javier Solís como referente. Su legado se mantiene vivo no solo en los discos y películas que dejó, sino en la memoria colectiva y en los corazones de quienes lo siguen escuchando y recordando con cariño. Las plataformas digitales, los programas de radio y los festivales de música tradicional continúan dando espacio a sus canciones, asegurando que su obra siga llegando a nuevos públicos y manteniéndose vigente en el tiempo. La influencia de Javier Solís también se percibe en la manera en que la música ranchera y el bolero han evolucionado, incorporando elementos modernos sin perder la esencia que él ayudó a definir. Su estilo ha sido estudiado, imitado y reinventado, mostrando que su legado es una base sólida sobre la cual se construye y se renueva la música tradicional. Por otro lado, la figura de Javier Solís como artista humilde que llegó al éxito gracias a su talento y dedicación sirve como inspiración para muchos músicos emergentes que buscan abrirse camino sin perder la autenticidad. Su historia de vida, marcada por el esfuerzo, la pasión y la entrega total a su arte, es un ejemplo de perseverancia que motiva a continuar la tradición musical con respeto y amor. Además, la perdurabilidad de su legado también se refleja en la cantidad de espacios culturales, museos, documentales y libros que se han dedicado a preservar y difundir su vida y obra. Estas iniciativas contribuyen a que la memoria de Javier Solís no se diluya con el tiempo, sino que se mantenga viva y accesible para estudiosos, fanáticos y público en general. Su música sigue siendo un puente entre el pasado y el presente, permitiendo que las nuevas generaciones comprendan y valoren las raíces de la cultura mexicana y la riqueza de su patrimonio musical.